Mírame. ¿Ven o no? Sí. Ahí está. ¿Te han hecho? ¿Te han hecho? Han sacado la bóveda, pues. Puta, díganlo así en lenguaje como ustedes sepan. Yo les voy a ir afinando los términos. Han hecho lo que se llama una hemicraniectomía. Emi por la mitad. Izquierda. Se han sacado la mitad de la. Ahora, ¿se hace así en cirugía real? No tanto. Es más pequeño. Pero bueno, se ha hecho una hemicraniectomía. Se ha sacado la mitad de la bóveda renal. ¿Me entender? Y se está exhibiendo la meninge, la dura madre. Yo le dije que la dura madre tenía dos capas, ¿verdad? Dos capas. La tabla externa, tabla interna. No, ese es hueso. Tablas son hueso, ese es hueso. Menciona una y luego el dipoe, creo. Ese es hueso. Eso es, permíteme. Lo que tú estás mencionando es acá, mira, la pared del hueso. La pared del hueso parece un waffle. No te lo pueden marcar. Tiene dos tablas compactas y el diploide, que es el esponjoso. Las tres capas. Ese es el hueso. Pero la meninge, miren, la meninge, la dura madre, tiene dos capas. Que forman, miren, ¿cómo se llama este azul? Seno sagital superior. Las articulaciones aranoideas, ¿ven? ¿Ok? Y la dura madre tiene dos capas. Y entre sus dos capas, ahí vas a encontrar esta gran arborización. Todo nace en una arteria. La famosa arteria meningia media. La famosa arteria meningia media. Es, sin duda alguna, la principal arteria de las meninges. Miren la enorme territorio que tiene a ambos lados. No es la única arteria de las meninges. Hay otras meninges también, pero es la principal sin duda alguna. Y miren, la arteria va rodeada de venitas, ¿se dan cuenta? No es pura arteria tampoco. ¿Me entendieron? Y se encuentra localizada entre las dos capas de la dura madre. Lo que pasa es que como en el desarrollo embrionario primero se forman las arterias y después se osifica el cráneo, entonces la arteria deja su huella. Esta es la impresión de los vasos meningios, la famosa hoja de higuera, ¿ven? ¿Se acuerdan o no? Acá. Fíjense, yo siempre lo menciono, el tomaron el año pasado, un paciente que tiene hematoma ahorita les voy a explicar eso. Una persona tiene un golpe en la zona parietal o en la zona temporal, esta zona es peligrosa. Un golpe muy fuerte en la zona parietal o zona temporal, observa al paciente, observa a la persona. Es una persona que lo van a agredir en la calle y le tiene un pedrón en la cabeza. Si está muy adolorido, ¿no? Si siente, digamos, mareos, llévalo a una emergencia. Llévalo. No te estoy diciendo que le digas que vaya, estoy diciendo llévalo. Estoy diciendo claro. Tiene que actuar como médico. Ya tiene que creer. ¿Estamos de acuerdo? Entonces llévalo. Y solicita que le hagan una tomografía bajo sospecha de un hematoma epidural. Es decir, cuando hay trauma en la zona parietal o temporal, correcto, a veces sin necesidad de fractura, el mismo golpe hace que esta arteria se pueda lesionar. Como está pegada al hueso, no ven que deja su huella, está pegada al hueso, entonces se desgarra y se produce un sangrado, el famoso hematoma epidural. ¿Epidural por qué? ¿Por qué epi? ¿Qué significa epi? Sobre. Es un hematoma que se comienza a acumular entre el hueso y la dura madre, fuera de la dura madre. Y este hematoma es peligroso porque está sangrando arteria. Como está sangrando arteria, no se va a detener. No es como la vena se contiene sola. El sangrado venoso suele contenerse solo, pero cuando es arterial, comienza a... ¿Y qué hace? La sangre comienza a disecar, comienza a separar la dura madre del hueso. El hueso no va a ceder, es duro. El que va a comenzar a ceder va a comenzar a presionar al cerebro. ¿Me dejo entender? Y va a producir un cuadro de hipertensión intracraniana que puede llevar al coma o en el peor de los casos al paro cardíaco por falla lumbar, ¿me dejo entender? Por hipertensión intracraniana. ¿Me han entendido? Un hematoma epidural, doctores, no lo cura ni el agua bendita. Hay que abrirle la cabeza y sacarle el hematoma. Así de claro. ¿Se entiende? Hay que operar. Estos pacientes se hacen neurocirugía de emergencia. ¿Estamos claros? Se le hacen los forámenes,
se saca una plaqueta, se encuentra la arteria, se cauteriza y se vuelve a hacer. Parece simple, pero esa cosa tira como 4 horas y media. Abrir el cráneo no es tan fácil. ¿Estamos claros? Es importante que dominen eso, ¿ya? Las capas de la dura madre tienen nombre. No, capa externa interna. Externa interna. Acá me dice Acá, Dura madre. solo conozco dura madre. ¿dónde está el Está bien el rostro que se quedó. ¿No te dice el rostro? No, está en, o sea, me quedé en 5 páginas. Ya. Las lagunas no eran importantes. Era dura madre y ya no sé cuánto. Las lagunas no eran importantes. ¿Qué? Las lagunas. Ah, no. Mira, era dura madre y ¿Ven acá o no? ¿Ven la imagen? Ponga imágenes. Ahí está. Miren acá para aprovechar las imágenes. Esta es la colección característica. Pregunta, ¿esta sangre está en contacto directo con el cerebro? No, ¿verdad? Porque está sobre la madre. El neurocirujano abre la tabla ósea, abre la calota, se encuentra con la sangre todo, evacúa, limpia todo y cauteriza la arteria. No toca el cerebro. Pero el problema es que la presión es la que puede causar todo un cuadro. Cuando tú ves una emergencia, sospecha un hematoma epidural, el examen para encontrarlo, para verlo, es la tomografía computarizada. El mejor examen para diagnosticar cuadros hemorrágicos e isquémicos en la cabeza es la tomografía computarizada. Es lo que siempre pedimos. Entonces, cuando tú ves un ataque, lo que va a salir característicamente es esta imagen. Lo más característico, bueno, esta imagen. ¿Qué forma tiene? Biconvexa. ¿No? Y una zona hiperdensa, biconvexa. Hiperdensa porque cuando es blanco significa que es sangrado reciente, sangrado agudo. ¿Puedes entender? Lo blanco en tomografía, sangrado reciente, sangrado agudo. Entonces, hiperdensa, blanquecina, con forma biconvexa. Esa es la imagen característica de un hematoma epidural. No puedes fallar en eso. ¿Estamos claros? Ya todo el mundo sabe eso en una emergencia. Entonces, no te compliques la vida, ¿ya? Esa es la importancia entonces de ese detalle. La famosa hernia o meningia media. ¿Ok? Bien, y eso ya hemos visto entonces la famosa bóveda, la calota. Y pasamos ahora pues a la base, ¿no? A la base del cráneo. Aquí está la base del cráneo. que es hospedología. La famosa base del cráneo, ahí está. Está llena de detalles, se complica en la vida. Ya miren, la base del cráneo. A ver acá, veamos acá. Miren, estas líneas azules que han pintado, ¿qué cosa creen que son? Las divisiones. Ah, las No, divisiones no son divisiones. ¿Ven? Más cerca. Senos. Senos venosos, y también está pintado azul, ¿se acuerdan o no? Miren los senos venosos que hay también en la base. O sea, no solamente, ¿cómo se llamaba este seno que vimos en la bóveda? El triple S, el seno sagital superior. También le llaman el seno longitudinal superior, también le llaman así. Seno sagital o seno longitudinal superior. ¿Me dejo entender? ¿Habrá inferior? Sí, pero el inferior no deja su impresión acá. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, seno sagital superior. Ya. Y acá hay una serie de senos venosos. Una serie de senos venosos. Vamos a ir viendo poco a poco. ¿Ok? Bien, primero, lo esencial. ¿Qué huesos están en la base del cráneo? Miren, la base del cráneo, para empezar, lo primero que llama la atención es que está formada por 3 niveles. ¿Se dan cuenta? 3 niveles. Como si fueran 3 gradas. 3 gradas. ¿Cómo se llaman? Fosas. Fosa anterior, fosa media, fosa, así es. ¿Cuál es la más alta y la más pequeña? La más pequeña La más alta y la más pequeña, la anterior. La anterior es la fosa más alta y la más pequeña. La que es intermedia en todo sentido, la fosa media. Es media en tamaño, media en altura. Y la más profunda y la más grande, posterior. la posterior. ¿Me dejo entender? Pregunta básica. ¿Qué parte del sistema nervioso, qué parte del cerebro se aloja en la fosa anterior? Los lóbulos frontales.
un trauma con fractura de fosa anterior afecta lóbulos frontales. ¿Estamos de acuerdo? Lóbulos frontales. ¿Se entiende la idea? Fosa media. Lóbulos temporales, donde está la memoria. A veces, por ejemplo, una persona se cae, o por ejemplo, alguien le hace un buen golpe a alguien en la mandíbula. ¿Estamos de acuerdo? Si alguien en la calle te quiere saltar todo, acuérdate, la mandíbula, dale, no te cagas, dale. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, acuérdate de la fosa media. Un golpe bien dado acá en la mandíbula o acá en el mentón, el golpe se transmite. Y la famosa articulación, ustedes recuerdan la clase de boca, la famosa articulación temporomandibular, está justo debajo de la fosa media. Por eso los boxeadores, ¿está visto el boxeador? ¿Por qué el boxeador se protege la cara? Un golpe en mandíbula, un golpe en los pómulos, directo va a la fosa media. Oscar, ¿qué pasó? Ni te acuerdas. ¿Estamos de acuerdo? Pues ya saben. Lóbulos temporales, la memoria inmediata. ¿Estamos de acuerdo? Lóbulos temporales. Por último, en fosa posterior, ¿quién se aloja? Cerebelo. No, el occipital no, el cerebelo y el tronco encefálico. Porque el lóbulo occipital está encima del cerebelo. Esta fosa, acá se aloja, vamos a decirlo así. La fosa posterior la divido, tercio anterior, tronco encefálico. 2 tercios posteriores, cerebelo. Cerebelo, órgano en equilibrio. Pero tronco encefálico, donde están los centros vitales. Latido cardíaco, respiración. Por eso las fracturas de fosa posterior son a veces de pronóstico malo. ¿Ok? El paciente está en coma y es muy poco probable que se recupere. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Y fallece en pocas horas a veces. ¿Estamos claros? Pero fosa media, fosa anterior, deja secuelas, pero puede sobrevivir. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa es la importancia de las famosas fosas. ¿Ok? Bien. Fosa anterior, vean ustedes ahí. Ahí están las líneas, en punteado ven las líneas de división de las fosas, ¿ven? Ahí están las líneas de división, ¿ven? En punteado, eso viene en el libro. Pero, a ver, díganme ustedes, ¿qué hueso forman la fosa anterior? Frontal, etmoides y esfenoides. Así es. Frontal, etmoides y una parte, la parte más anterior es esfenoides, ¿no? Ya, para eso merece mencionar algunos detalles. El frontal, ¿qué parte tiene el frontal? Miren, el frontal recuerda. Si quiere estudiar hueso por hueso, cada detalle, pero a mí lo que me interesa es que recuerden el frontal. ¿Cómo se llama esto? Se llama la lámina vertical del frontal. La que forma la frente se llama lámina vertical del frontal. Y ya saben que la prominencia interciliar se llama glabela. Pero el frontal no queda ahí. El frontal también está formando el techo de las cavidades orbitarias. ¿Y cómo se llama entonces esto? Porciones supraorbitarias. Porciones supraorbitarias del frontal. No sé cómo le llaman en este. Le dicen también escamosa esta parte. Es una muy buena pregunta, es cierto. Algunos le dicen escama del frontal, a esta le llaman escama del occipital y a esta le llaman escama del temporal. Ya. Personalmente no estoy de acuerdo con ese término. ¿Por qué? Les explico. Porque acá no es cuestión de cultura, acá es cuestión de ciencia. ¿Correcto? Entonces, ¿por qué? Porque mira cómo se articula el frontal con los parietales. Esta sutura es una sutura aserrada. Son como dientes de sierra. Igual el occipital con los parietales. Entonces, pero si tú ves el temporal, si tú desarmas el temporal, te vas a dar cuenta que el temporal con el parietal están como 2 láminas sobrepuestas. Literalmente como las escamas de los peces. Las escamas de los peces se sobreponen parcialmente. Igualmente, exactamente igual es el temporal con el parietal. Por eso que esta porción de acá se conoce como la escama del temporal. A esta sí se le llama, porque verdaderamente funciona como una escama. Y esta sutura se llama la sutura escamosa. No así estas suturas de acá. Entonces, ¿por qué le llaman esto de escama? Está bien, muchos autores lo han difundido, es cierto, pero en ninguna parte dice que eso es la Biblia, ¿no? Entonces, yo le llamo lámina vertical de frontal. Si quieren la escama, pues si viene en el examen no hay problema, no se dan bolas con eso, sino que yo soy un poquito más fastidioso con los términos. Entonces, lámina vertical o escama del frontal, acá atrás lámina vertical o escama de los occipital. Pero para mí la verdadera escama, la única escama es la del temporal. ¿Ok? Muy bien. Entonces, perfecto, ya está.
escama del frontal, y esta porción se llaman porciones supraorbitales o simplemente porciones orbitarias, como me dicen que se dice ahí, ¿no? Porciones orbitarias, porque el frontal forma el techo de las cavidades orbitales. Y entre las dos porciones orbital y el frontal, este diplomito en el centro, ¿cómo se llama? Ese es el etmoides. Etmoides. Del etmoides lo que yo veo acá es una lámina con huequitos. En griego, orificios, cribas. Cribas. Entonces le puede llamar la lámina cribosa o lámina cribiforme. ¿Me dejo entender? Cribosa o cribiforme, llena de huequitos. ¿Se entiende la idea? Perfecto. Esos huequitos de la lámina cribosa están comunicando la fosa anterior de la base del cráneo con la fosa nasal. Con la fosa nasal. Si tú ves la fosa nasal desde adentro, vas a ver la lámina cribosa ahí. ¿Lo ven o no? La lámina cribosa, ¿lo ven o no? Se ve desde las fosas nasales. ¿Lo ven? Desde la fosa. La lámina cribosa está comunicando fosa anterior de la base del cráneo con la fosa nasal. ¿Ven? ¿Y para qué sirve la lámina cribosa? ¿Sensitiva? La lámina cribosa, la lámina cribosa es hueso. Para pasar nervios. Por ahí atraviesa el primero de los pares craneales, el primer nervio craneal, el nervio olfatorio. Muy bien, que no lo entiendan ustedes en el curso anterior, miembro superior, ¿no? Ustedes los nervios, ¿cómo se ven los nervios? Los nervios parecen cordones, ¿no? Los nervios parecen cordones. Pero el nervio olfatorio no es así. El nervio olfatorio parece un cepillo. Parece un cepillo. Es decir, sus fibras están separadas. Es como si yo pusiera dos dientes, ¿cómo se llama? Cepillo de dientes. Pusiera acá. Y las cerdas atraviesan la lámina cribosa. Esas cerdas, eso es el primer nervio craneal. No lo que está arriba. No. Las cerdas, esas fibras que atraviesan la lámina cribosa, como si fuera un cepillo, ese es el primer nervio craneal. ¿Me dejo entender? Nervio olfatorio. Un nervio que tiene una sola función sensorial: percibir aromas, percibir olores. Sensorial. Por eso está todo agujereado, la lámina. Claro, La lámina así cribosa. es. Porque ese nervio recoge las sensaciones odoríferas, o los olores, con la fosa nasal. ¿Me dejo entender? ¿Está claro o no? ¿Se entiende? Sí. Doctores, en un paciente que viene con un traumatismo encefalocraniano, Esos huequitos. si el paciente está consciente, Todo eso. al hacer el examen se nota que el paciente tiene anosmia o hiposmia. ¿Qué significa? Con H, hipodisminución. Sin, anosmia, pérdida de la percepción olfatoria. ¿Me dejo entender? Pérdida, anosmia, pérdida total de sensación olfatoria. Hiposmia, disminución de la percepción olfativa. En un paciente que tiene un TEC, un traumatismo encefalocraniano, y cursa con anosmia, ¿en qué sospecha? Fractura de lámina cribosa. Porque se ha afectado ¿qué nervio? Alternativa: mediano, cubital, ciático, olfatorio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ya saben. ¿Se entendió? Perfecto. Pues así de claro, facilísimo. ¿Ya? Ahora, en el centro de la lámina cribosa hay una lámina vertical que se levanta. Así es, algún anatomista que tenía su corralito de pollitos. Los míos se parecen a la cresta del gallo, ponen la cresta de gallo, no, pero si no puedes, doctor, ponen cresta gallo. Lo gris. La apófisis crista galli. Crista galli. Galli con G y doble L. Galli. ¿Qué significa? Literalmente la cresta de gallo. Literalmente la cresta de gallo. ¿Me dejo entender? Está en el centro. ¿Para qué sirve? ¿Se acuerdan la cresta frontal? La cresta frontal. La cresta frontal y la crista galli sirven para la inserción de la os del cerebro. Os con H, H-O-Z, la os del cerebro. ¿Qué cosa es la os del cerebro? Para empezar, no es tejido cerebral. No sé por qué le llaman así. La os del cerebro es un pliegue de duramadre que se mete entre los dos hemisferios cerebrales. Está separando los dos hemisferios cerebrales y se inserta acá. Se inserta en la cresta frontal y en la apófisis crista galli. ¿Estamos de acuerdo?
Entonces ya sabes, la crista gali y la cresta frontal sirven para la inserción de la hoz del cerebro. Y yo no sé por qué le llamamos la hoz dural, la hoz de dura madre. ¿Por qué le dicen hoz del cerebro? ¿Ya? ¿Entienden? Muy bien. Entonces, ¿está claro? Eso es lo importante, lo más resaltante. ¿Estamos claros hasta ahí? Ahora, si ustedes son acuciosos, van a estudiar más, por supuesto, porque esto es una clase para dar enfoque nada más, pero es que si no tenemos mucho tiempo, se van a dar cuenta que justo a los lados de la lámina cribosa, en los bordes laterales, hay unos huequitos, los agujeros etmoidales. Los agujeros etmoidales, y ya vamos a desarrollar mejor más adelante, ¿ok? Bien, y miren, ¿qué parte del esfenoides forma parte de la fosa anterior? La parte más anterior del esfenoides se llama yugo, yugo con Y, yugo, y a los costaditos, lo que tú has dicho, las alas menores. Las alas menores. El yugo en el centro y las alas menores. ¿Estamos de acuerdo? Ahora viene otro detalle. ¿Qué importancia tiene el yugo del esfenoides? A toda la parte central del esfenoides, que está pintada de amarillo, a toda la parte central del esfenoides se le llama cuerpo. Cuerpo del esfenoides. ¿El yugo qué cosa es? Es la parte más anterior del cuerpo. ¿Me dejo entender? Ya. Si yo le hago un hueco acá, entro a una cavidad. A una cavidad. Esa cavidad del seno esfenoidal. Seno esfenoidal. Pero un ratito, no te me vayas a confundir. Hace un rato hablé de este seno, ¿se acuerdan? ¿Qué tipo de seno es? O sea, ¿qué es? El seno sagittal superior, ¿qué seno es? Es un seno de dura madre. Es un seno venoso. Ya, cuando hablo, en la cabeza hay otros senos, los famosos senos paranasales. Senos de aire. Esos son cavidades neumáticas, son cavidades con aire. Esa es la diferencia. Los senos durales contienen sangre venosa, los senos paranasales contienen aire y están en comunicación con las fosas nasales. En esos senos se produce el moco y se comunica con las fosas nasales, pero también entra aire. Los senos paranasales están llenos de moco y gérmenes. Moco y gérmenes. ¿Me dejo entender? Porque está en contacto con el medio ambiente. Entonces, ojo con eso. No hay que confundir senos durales con senos paranasales. Es otra historia. Y el famoso seno esfenoidal que está dentro del yugo es un seno paranasal. Ese se comunica con las fosas nasales. Por lo tanto, si hubiera una fractura acá, la fractura acá haría que los gérmenes que hay en los senos paranasales se metan al cráneo y de ahí causen problemas severos por infección. ¿Estamos claros? Por eso, el yugo también tiene su importancia, porque dentro del yugo del esfenoides, claro, el yugo pertenece al esfenoides, va a estar el seno, ¿cómo se llama el seno? El seno esfenoidal. ¿Sí? ¿Estamos claros? Muy bien. Y las alas menores, que son dos formaciones que están a los lados. Bien, pasamos a fosa media. Es la fosa más densa, es la fosa más cargadita. La fosa media, es la fosa más detalles. Pero en huesos es bien simple. Miren, ¿qué hueso forma la fosa media? Esfenoides, sin duda alguna. El temporal, sin duda alguna. Y en la parte más alta, si vas a los lados, el parietal. No, el occipital está en fosa posterior. ¿Se entiende la línea fosa media, ¿ven o no? Esfenoides, sin duda. Temporal. Esfenoides y temporal, no te compliques la vida. El parietal también arriba. ¿Estamos claros? ¿Se entiende o no? Pero aquí merecen revisarse algunos detalles. ¿Cómo se llama la porción central del esfenoides? Cuerpo. El cuerpo de adelante para atrás tiene una serie de detalles, ¿verdad? ¿Qué detalles tiene el cuerpo de los esfenoides? De adelante para atrás. La parte más anterior, ¿cómo se llamaba? Yugo. Yugo. Detrás del yugo aparece un surco, ¿ven? Un surco. Ya no se compliquen con tanto detalle. Llámenle simplemente surco para el quiasma óptico. Con Q. Quiasma con Q. ¿Verdad? ¿Qué cosa es lambda? No, ¿qué cosa es lambda? Una letra del alfabeto griego. ¿Cuántas letras tiene el alfabeto griego? ¿No era la Y al revés? 29, igual que el alfabeto castellano. Igual que el alfabeto castellano.
¿Qué letras griegas conocen? Aparte de la Epsilon. ¿Hay escuchado la letra chi? Sí, creo que sí. Chi. ¿Cómo es la letra chi? Es como una X encorvada. Es como una X. Chi. Chi es como una X encorvada. Entonces los antiguos griegos vieron que los dos nervios ópticos, segundo par craneal, nombre, nervio óptico, función sensorial, visual, que capta las imágenes, visual. ¿Me dejo entender? Los nervios ópticos, el segundo de los pares craneales, cuando entra al cráneo, se van a cruzar como una X. Entonces los antiguos anatomistas quedaron profundamente impresionados. Mira, parece la letra chi, pero claro, en su idioma se dice chiasma, que significa en forma de letra chi, castellanizado, ya latinizado, chiasma. ¿Me dejo entender? ¿Qué significa el cruce de los nervios ópticos? Chiasma, el cruce de los nervios. Y este es el famoso surco. No se compliquen la vida con tanta, con 1000 nombres ahí. Llámenle simple y llanamente surco parenquiasma. Ahora, contéstame por favor. ¿Dónde está? Mira. Acá está, ¿ven? Este. ¿Cómo lo encuentran? Miren, ¿cómo lo encuentran? Observen. Está detrás del yugo. Está delante de la famosísima silla turca. Y está entre los dos agujeros ópticos. Porque por acá entran los nervios ópticos. Mira, sale de la órbita. ¿Estamos claros? Por acá entra el segundo par, la información visual recogida del ojo, entra por el nervio óptico, entra por este agujero o conducto óptico, es lo mismo, ¿sí? Y se van a cruzar sobre este surco. Pues se llama el surco parenquiasma. Ya sabes que quiasma viene del griego chiasma, en forma de chi. Chi es la letra, ¿correcto? Y detrás del famoso surco parenquiasma está la siguiente, importantísimo. Yo voy a hacer el sistema nervioso en la clase de encéfalo, y les voy a hablar de la glándula hipófisis y los tumores hipoficiarios. ¿Estamos claros? Entonces, es importante que ustedes sepan el tumor más frecuente de la glándula hipófisis es el tumor prolactinoma. Mujeres que de pronto comienzan a tener cefaleas intensas, dolores de cabeza, y sin haber gestado, de pronto empiezan a lactar. Prolactinoma, un tumor productor de prolactina. ¿Correcto? Pero estas mujeres comienzan a perder la vista, comienzan a tener alteraciones visuales y acuden a consulta por intenso dolor de cabeza y está perdiendo progresivamente la vista. Entonces, ¿cómo se llama? Tuve las mamas desarrolladas y está con lactancia. Y señora, usted está teniendo... No, no tengo. Sospecha de que prolactina a la cabeza, prolactina. Por si acaso no es exclusivo de mujeres, hay hombres que han lactado. No es broma. Esa es la biología pura y dura. ¿Estamos de acuerdo? Sin rarezas, sin términos que no sean biológicos.